El tigre Abelardo de la Espriella ruge contra Petro. Hay momentos en la historia de una nación donde surge una voz que rompe el silencio cómplice de la política tradicional. Una voz que se atreve a decir lo que millones piensan, pero no se atreven a expresar. Esta es la historia de cómo un abogado nacido en Bogotá, criado en Montería, formado en las mejores universidades del país y convertido en empresario internacional, decidió enfrentar al poder establecido con la fuerza de un felino que no conoce el miedo. Dicen que cuando la patria está en peligro, aparecen los defensores que ella necesita. Y en el caso de Colombia, ese defensor llegó con el rugido más poderoso que se había escuchado en décadas. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Era una mañana como cualquier otra en las oficinas de la firma de la Espriella Lawyers Enterprise en Roma, cuando el teléfono sonó con una insistencia particular. El abogado más controvertido y respetado del país acababa de recibir una invitación que cambiaría el rumbo de la política colombiana para siempre. Ana Lucía Pineda, su esposa, observaba desde la cocina de su residencia italiana cómo su esposo tomaba esa llamada que los llevaría de vuelta al ojo del huracán político que habían dejado atrás. Necesitamos que regrese a Colombia, doctor. El país lo necesita ahora más que nunca. La voz al otro lado de la línea resonaba con urgencia. Él sabía que ese momento llegaría. Durante meses había observado desde la distancia cómo su amada patria se sumergía en una crisis sin precedentes bajo el gobierno de Gustavo Petro. Sus 4 hijos, Lucía, Salvador, Filipo y Francesca, jugaban en el jardín de la casa, ajenos al peso de la decisión que su padre estaba a punto de tomar. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó Ana Lucía esa noche, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y orgullo. Ella conocía a su esposo mejor que nadie. Sabía que cuando tomaba una decisión, especialmente una que involucraba el bienestar de Colombia, no había fuerza en el mundo que pudiera detenerlo. Colombia está viviendo sus horas más oscuras, mi amor. Y no puedo quedarme aquí, cómodo en Italia, sabiendo que mi país se desmorona bajo el peso de la mediocridad y la corrupción, respondió él con esa firmeza que lo había caracterizado desde sus días como estudiante de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. La decisión estaba tomada. El hombre que había trabajado junto a Juan Gozaín, que había fundado una de las firmas de abogados más prestigiosas del país, que había liderado más de 2000 procesos judiciales exitosos, regresaría a Colombia no como abogado, sino como el candidato que la patria necesitaba. El vuelo de Roma a Bogotá le dio tiempo para reflexionar sobre el camino que lo había llevado hasta ese momento. Recordó sus días en Montería, cuando apenas tenía 10 años y participaba en el programa Inquietudes Juveniles de Telecaribe. Ya entonces mostraba esa pasión por comunicar, por expresar ideas que resonaran con la gente común. Su padre, Abelardo de la Espriella Juris, y su madre, María Eugenia Otero, le habían inculcado valores que ahora, a los 45 años, se convertirían en los pilares de su propuesta presidencial. ¿Cómo es posible que un país como Colombia, con tantos recursos, con tanta gente trabajadora, esté sumido en esta crisis?, se preguntaba observando las nubes desde la ventanilla del avión. La respuesta era clara para él: liderazgo. O mejor dicho, la ausencia de un verdadero liderazgo. Al aterrizar en el aeropuerto El Dorado, una multitud de periodistas y seguidores lo esperaba. Las cámaras capturaron el momento exacto en que pisó suelo colombiano, el momento en que el tigre regresaba a su territorio. Su primera declaración fue contundente y directa, sin los eufemismos típicos de la política tradicional. He regresado porque Colombia no puede seguir en manos de la mediocridad. He regresado porque alguien tiene que decir la verdad, aunque duela. Yo soy el tigre que ruge y muerde, y vine a rugir contra todo lo que está destruyendo a nuestra patria, declaró ante los micrófonos, su voz cargada de una convicción que no había perdido ni un ápice de fuerza durante sus años en Europa. La comparación con Petro era inevitable, y él no la evitó. Durante una entrevista radial que se volvería viral en todas las redes sociales, expresó sin rodeos lo que millones de colombianos pensaban, pero no se atrevían a decir públicamente. Un mediocre como Gustavo Petro pudo llegar a ser presidente, y eso demuestra lo enferma que está nuestra democracia. Pero también demuestra que cuando el pueblo despierta, cuando el pueblo decide cambiar el rumbo, puede corregir sus errores, afirmó con la contundencia que lo había convertido en el abogado más temido y respetado del país. Sus propuestas no se quedaron en críticas. Durante los siguientes días, presentó un plan de gobierno que contrastaba radicalmente con las políticas del gobierno actual. Reducir el tamaño del Estado, eliminar impuestos innecesarios, crear un programa masivo de vivienda digna con créditos bajos, y sobre todo,
recuperar la confianza internacional que Colombia había perdido bajo la administración Petro. No se trata de ideología política, se trata de principios básicos de buen gobierno. Y yo no negocio mis principios ni con Petro, ni con Maduro, ni con ningún dictador disfrazado de demócrata, declaró durante un encuentro con empresarios en Medellín. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Los ataques comenzaron desde todas las trincheras oficiales, pero él los recibió con la tranquilidad de quien ha enfrentado los casos más complejos en los tribunales colombianos. Su experiencia como litigante, su doctorado honoris causa en Derecho, su máster y especializaciones en las mejores universidades del país, lo habían preparado para este tipo de confrontaciones. ¿Saben cuál es la diferencia entre un verdadero líder y un populista? Preguntó durante un evento en Cartagena, su ciudad de corazón. El líder dice la verdad, aunque sea incómoda. El populista dice lo que la gente quiere escuchar para mantenerse en el poder. Yo he venido a decir verdades, no a endulzar oídos. Sus antiguos colegas de la firma de la Spriella Lawyers Enterprise observaban desde la distancia cómo su fundador y director general se adentraba en la arena política más compleja que Colombia había vivido en décadas. Daniel Peñaranda, Karen Juris, Carlos Sánchez, Wilson Caballero, Diana Bravo, Javier de la Hoz, Carlos Burgos, Orlando Bello, Clara Goenaga y Olman Ibáñez sabían que su líder tenía la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier tormenta política. Cuando trabajas en derecho penal, en derecho público, cuando manejas casos de derecho minero y derecho electoral, aprendes que la justicia no es negociable. Y lo que está pasando en Colombia es una injusticia contra todo un pueblo, reflexionaba durante una conferencia de prensa en Barranquilla. El contraste entre su propuesta y la del gobierno actual se hacía cada vez más evidente. Petro hablaba de paz total, pero los índices de violencia seguían escalando. Él hablaba de seguridad ciudadana con cifras concretas y planes específicos. Petro aumentaba impuestos, él proponía eliminar gravámenes que ahogaban a la clase media y a los empresarios. Petro buscaba excusas para justificar el fracaso de sus políticas, él ofrecía soluciones respaldadas por su experiencia como empresario exitoso. ¿Cómo puede un presidente hablar de justicia social cuando ha empobrecido más al pueblo en 2 años de lo que otros gobiernos lo hicieron en 8? Cuestionó durante una visita a los barrios populares de Bogotá. La gente se agolpaba para escucharlo, para tocar a este hombre que había dejado la comodidad de su vida europea para luchar por Colombia. Los medios de comunicación internacionales comenzaron a prestar atención a este fenómeno político que surgía en Colombia. Un abogado empresario, exitoso internacionalmente, padre de familia, que regresaba a su país para enfrentar lo que muchos consideraban una misión imposible, derrotar al populismo que había tomado el poder. Mi esposa me preguntó si valía la pena arriesgar todo lo que habíamos construido en Europa por regresar a esta lucha. Le respondí que hay cosas más importantes que la comodidad personal. Una de esas cosas es el futuro de nuestros hijos, de todos los niños colombianos que merecen crecer en un país próspero y seguro, compartió durante una emotiva entrevista televisiva. Sus libros, La pasión del defensor, Muerte al tirano, La salida jurídica del proceso de negociación con las FARC y Ensayo concepto jurídico sobre la sedición aplicada a las autodefensas, cobraron nueva relevancia en el debate político nacional. Académicos y analistas comenzaron a estudiar sus propuestas, encontrando en ellas la profundidad teórica y la experiencia práctica que la política colombiana necesitaba. No soy un político tradicional, y precisamente por eso puedo hacer lo que los políticos tradicionales no han podido hacer, cambiar realmente las cosas, afirmó durante el lanzamiento oficial de su movimiento Defensores de la Patria en el Palacio de Exposiciones de Bogotá. La multitud que se congregó esa noche superó todas las expectativas. Miles de colombianos de todas las edades, profesiones y estratos sociales corearon su nombre y sus propuestas. Era evidente que el mensaje del tigre había encontrado eco en el corazón de una nación hambrienta de liderazgo auténtico. Petro soñaba con pasar a la historia como el Salvador de Colombia. Pero la historia lo recordará como el presidente que hundió al país en su crisis más profunda. Nosotros vamos a ser recordados como los que sacamos a Colombia de esa oscuridad, proclamó entre los aplausos ensordecedores de sus seguidores. Los sondeos comenzaron a mostrar un ascenso meteórico en sus niveles de favorabilidad. La gente veía en él lo que no había encontrado en los políticos tradicionales: autenticidad, experiencia real en el sector privado, éxito internacional y sobre todo, el valor para decir las cosas por su nombre.
Colombia necesita un líder que haya demostrado que puede crear riqueza, generar empleo, competir internacionalmente. No necesita más teorías, necesita resultados. Y yo tengo una vida entera de resultados que me respaldan, argumentó durante un debate transmitido en horario estelar por todos los canales nacionales. Su experiencia como presidente del primer Congreso Internacional del Derecho Penal en Colombia le daba autoridad moral para hablar de justicia, de combate a la corrupción, de fortalecimiento institucional. Sus más de 2000 procesos judiciales exitosos lo convertían en el candidato con más experiencia legal del país. Su éxito empresarial internacional lo posicionaba como el único con credenciales para manejar la economía nacional. Cuando fundé mi firma en 2002, muchos dijeron que era demasiado joven, que no tenía experiencia suficiente. Hoy, más de 20 años después, esa firma es una de las más prestigiosas de Colombia y tiene presencia internacional. Lo mismo haremos con el país, lo convertiremos en una potencia regional, prometió durante una gira por las principales ciudades colombianas. El movimiento Defensores de la Patria comenzó a organizarse en todo el territorio nacional. Profesionales, empresarios, trabajadores, estudiantes, amas de casa, todos encontraron en sus propuestas la esperanza de un futuro mejor para Colombia. Sus redes sociales se llenaron de testimonios de colombianos que habían decidido apoyar su candidatura. Pero fue durante una conferencia magistral en la Universidad Nacional donde reveló los puntos más audaces de su agenda presidencial para el periodo 2026 a 2030. Sus propuestas sobre seguridad nacional y política exterior sacudieron los cimientos del establecimiento político tradicional. Si llego a ser presidente en 2026, mi prioridad número 1 será restablecer la alianza estratégica con Estados Unidos. Colombia debe estar del lado de las democracias del mundo, no coqueteando con dictaduras, declaró con voz firme ante un auditorio repleto de estudiantes y académicos. Su plan de seguridad nacional incluía una estrategia integral para acabar definitivamente con la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico. Estos tres flagelos han convertido a Colombia en rehén durante décadas. Es hora de que un gobierno tenga la valentía de enfrentarlos sin contemplaciones, explicó detalladamente. Vamos a implementar una operación militar conjunta con fuerzas especiales estadounidenses para desmantelar por completo las estructuras del ELN y las disidencias de las FARC. No habrá más negociaciones con terroristas que financian sus actividades con el narcotráfico, anunció ante el silencio expectante del auditorio. Su propuesta incluía la creación de una fuerza élite antinarcóticos con tecnología de punta proporcionada por Estados Unidos. Vamos a fumigar con glifosato todos los cultivos ilícitos del país. No me importa lo que digan los ecologistas de salón, prefiero un país sin coca a un país destruido por la droga, declaró generando aplausos y también algunas protestas. El narcotráfico no solo es un problema de seguridad, es un problema de soberanía nacional. Los carteles han convertido partes del territorio colombiano en estados paralelos. Eso se acaba el día que yo tome posesión, prometió con la vehemencia que lo caracterizaba. Su plan económico contemplaba la creación de zonas francas especiales en las regiones liberadas del control de grupos armados ilegales. Una vez recuperemos el control territorial, vamos a convertir esas zonas en polos de desarrollo con inversión estadounidense y europea. Así demostramos que la paz verdadera se construye con progreso económico, no con impunidad, explicó a los empresarios presentes. La propuesta más polémica fue su plan para los paramilitares. No habrá perdón para quienes se hicieron justicia por su propia mano. Los paramilitares que no se desmovilicen voluntariamente en los primeros 6 meses de mi gobierno enfrentarán todo el peso de la ley y de las Fuerzas Armadas, advirtió con dureza. Vamos a crear tribunales especiales para juzgar a todos los responsables de masacres, desplazamiento forzado y despojo de tierras. La justicia transicional se acabó, ahora viene la justicia real, prometió ante los aplausos de las víctimas del conflicto que asistían al evento. Su estrategia internacional incluía el fortalecimiento de relaciones con Israel para mejorar la inteligencia militar y con España para atraer inversión europea. Colombia debe mirar hacia los países que han sabido combinar democracia, seguridad y prosperidad. No hacia las dictaduras que algunos admiran, señaló en clara referencia a las simpatías del gobierno de Petro hacia regímenes autoritarios. Voy a expulsar a todos los diplomáticos venezolanos que estén en territorio colombiano promoviendo la agenda de Maduro.
Colombia no puede ser refugio de agentes de dictaduras extranjeras, anunció generando una ovación que duró varios minutos. Su plan para combatir la corrupción incluía la creación de una fiscalía especial con participación de expertos internacionales. Vamos a traer fiscales estadounidenses y europeos para investigar los casos más graves de corrupción. Los corruptos colombianos van a descubrir lo que significa enfrentar justicia de verdad, prometió con convicción. Mi gobierno va a implementar un programa de recompensas millonarias para quienes entreguen información sobre estructuras criminales. Si hay que pagar para capturar criminales, pagaremos. Es más barato que mantenerlos libres destruyendo el país, explicó su innovadora estrategia de inteligencia ciudadana. La educación ocupaba un lugar central en sus propuestas de largo plazo. Vamos a crear universidades públicas de calidad mundial con profesores traídos de Estados Unidos y Europa. La educación mediocre produce ciudadanos mediocres, y Colombia necesita genios, declaró ante los estudiantes presentes. Su propuesta de reforma agraria era radicalmente diferente a la del gobierno actual. No vamos a regalar tierras, vamos a crear empresarios del campo. Cada familia campesina va a recibir crédito, tecnología y asesoría para convertir su parcela en una empresa próspera, explicó su visión de desarrollo rural. El agro colombiano va a alimentar al mundo. Vamos a hacer alianzas con empresas estadounidenses y europeas para exportar alimentos a todos los continentes. Colombia tiene que dejar de importar comida cuando puede ser la despensa de América, visionó con optimismo. Su plan de infraestructura contemplaba la construcción de autopistas de cuarta generación conectando todas las capitales del país. En mi gobierno, ningún colombiano va a estar a más de 6 horas por carretera de Bogotá. La conectividad es desarrollo, y el desarrollo es seguridad, explicó la lógica detrás de su ambicioso proyecto vial. Vamos a construir el aeropuerto internacional más moderno de Sudamérica en la sabana de Bogotá. Colombia va a ser el hub aéreo que conecte América con Europa y Asia, prometió a los empresarios del sector turístico. Su propuesta energética incluía la construcción de plantas nucleares con tecnología estadounidense. Colombia va a tener la energía más limpia y barata de la región. Vamos a exportar energía a todos nuestros vecinos y a demostrar que la tecnología nuclear civil es el futuro, declaró ante la sorpresa de muchos asistentes. Este país me dio todo: educación, oportunidades, la posibilidad de construir una familia y un futuro próspero. Ahora es momento de devolverle todo eso a Colombia. Es momento de que Colombia recupere su lugar como líder regional, como ejemplo de democracia y prosperidad, declaró durante el cierre de su primera gira nacional. La confrontación con el gobierno de Petro se intensificaba día a día. Cada propuesta del Tigre era un contraste directo con las políticas oficiales. Cuando el gobierno anunciaba nuevos impuestos, él presentaba planes de reducción tributaria. Cuando el gobierno justificaba el aumento de la violencia, él mostraba estrategias concretas de seguridad basadas en experiencias internacionales exitosas. La diferencia entre gobernar y hacer populismo es que gobernar requiere tomar decisiones difíciles pensando en el futuro del país, no en la popularidad inmediata. Yo estoy preparado para tomar esas decisiones difíciles porque mi compromiso es con Colombia, no con mi imagen pública, explicó durante una conferencia magistral en la Universidad Sergio Arboleda, su alma mater. Su propuesta de vivienda digna con créditos bajos resonaba especialmente entre los jóvenes colombianos que veían cada vez más lejano el sueño de tener casa propia. Su plan económico de reducción del tamaño del Estado y eliminación de impuestos innecesarios daba esperanza a los empresarios que habían visto cómo sus negocios se asfixiaban bajo la presión tributaria del gobierno actual. No prometemos milagros, prometemos trabajo serio, gestión eficiente y resultados medibles. Colombia no necesita más experimentos socialistas, necesita capitalismo con responsabilidad social, afirmó durante un encuentro con líderes gremiales en Cali. Los ataques del gobierno se intensificaron, pero él los recibía con la tranquilidad de quien sabe que está del lado correcto de la historia. Su experiencia en litigios complejos, su conocimiento profundo del derecho penal y administrativo, lo habían preparado para enfrentar cualquier tipo de persecución política. Intentarán desacreditarme, intentarán perseguirme, intentarán usar todo el aparato del Estado en mi contra. Pero no podrán contra la verdad, y la verdad es que Colombia merece algo mejor que la mediocridad que nos gobierna, declaró con la firmeza que lo caracterizaba.
Durante una visita a la frontera con Venezuela, presentó su plan más audaz, la construcción de un muro inteligente para controlar la inmigración ilegal. Vamos a proteger nuestra soberanía y a los venezolanos que lleguen legalmente. Pero no podemos seguir siendo el refugio de criminales que huyen de la justicia venezolana, explicó su controversial pero necesaria propuesta. Mi gobierno va a deportar a todos los venezolanos que hayan cometido delitos en territorio colombiano. La solidaridad tiene límites, y ese límite es la seguridad de los colombianos, declaró ante los aplausos de los habitantes fronterizos. Su plan de modernización del Estado incluía la digitalización completa de todos los trámites gubernamentales. En 4 años, ningún colombiano va a tener que hacer fila en una oficina pública. Todo se va a hacer por Internet, como en los países desarrollados, prometió a los ciudadanos cansados de la burocracia estatal. Vamos a reducir el número de funcionarios públicos en un 30% y vamos a aumentar sus salarios en un 50%. Menos empleados, pero mejor pagados y más eficientes, explicó su fórmula para modernizar la administración pública. El tigre había regresado a Colombia para quedarse, para luchar, para rugir hasta que su voz despertara a todos los colombianos que aún creían en la posibilidad de un país mejor. Su mensaje era claro: Colombia había tocado fondo bajo el gobierno de Petro, pero desde el fondo solo se puede subir, y él tenía el plan, la experiencia y la determinación para llevar al país hacia las alturas que merecía. La batalla apenas comenzaba, pero el rugido del tigre ya resonaba en cada rincón de la patria, despertando esperanzas que muchos creían perdidas para siempre. Sus promesas no eran simples palabras de campaña, eran compromisos respaldados por una vida de éxitos y una convicción inquebrantable en el potencial de Colombia. ¿Creen ustedes que Colombia está lista para un liderazgo que privilegie los resultados sobre las promesas? ¿Consideran que el país necesita un tigre que ruja contra la mediocridad o prefieren mantener el status quo? ¿Están de acuerdo con las propuestas de alianza con Estados Unidos y mano dura contra el terrorismo? Déjenos sus comentarios y cuéntenos qué opinan sobre el regreso de Abelardo de la Espriella a la política colombiana y sus audaces propuestas para transformar el país. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.